Bueno, y el Papa Francisco recibió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a su esposa. Estuvo reunido con él 30 minutos. Inés, ¿qué es lo que se puede leer de esta reunión, más allá de una imagen que sorprende? Mira, la interpretación de la reunión fue diferente, depende de quién la haya tenido. Ahora te la cuento. Lo que sí es una reunión que le sirvió a ambos, más allá de que fue muy formal, 28 minutos, casi media hora menos de lo que se había reunido con Obama en el 2014. Pero le sirve a ambos porque son dos de las tres personas más importantes del mundo. Necesitan tener canales de diálogo abierto después de todo el intercambio de prácticamente insultos durante 2016 entre uno y otro. Necesitan tener diálogos abiertos para solucionar todos los problemas del mundo. Ahora, ¿cuál fue? Quiero saber la mirada de Trump, porque siempre parece como una persona, ¿no?, impulsiva, hasta cierto, uno puede imaginar hasta rencoroso, ¿no? Salió entusiasmadísimo. Al punto de que salió y cambió su portada de la cuenta de Twitter. Es una foto, creo que es más o menos parecido a esta, la imagen, con el Papa de fondo. Salió y dijo que la reunión había sido fantástica. Un tiempito después, unos minutos después, el Vaticano sacó un comunicado muy escueto y muy adulto diciendo que la reunión había sido cordial. Entre fantástico y cordial hay como una enorme diferencia abismal. Sí, totalmente. El lenguaje diplomático eso son los opuestos. Bueno, dijo o le pidió que sea un instrumento de paz. Inclusive la pregunta que te iba a hacer es... ¿cuánto podrían haber hablado, por ejemplo, de Latinoamérica respecto de qué es lo que pasa en Venezuela? Se le ha reclamado inclusive hasta el propio Papa Francisco que tuviera una posición más firme de un mayor reclamo con esta situación en particular. Es muy probable que hablaran. No fue probablemente el tema principal. El tema principal fue el cambio climático, inmigración, que es otra de las grandes inquietudes del Papa y donde disiente profundamente de Trump. Pero es muy probable que si hubo un tema de América Latina, todavía no se supo la cantidad de temas que hablaron, si hubo un tema haya sido Venezuela. Bueno, intercambiaron regalos, esto es bastante frecuente. Sí, fue muy simbólico. ¿Qué recibió cada quien? Bueno, el Papa le dejó muy en claro lo que piensa y le regaló su última encíclica, que es Laudato Si. Es la encíclica en la que llama a el mundo entero a movilizarse para proteger la naturaleza, para protegerlo del cambio climático. Este señor Donald Trump... Y a perdonar, ¿no? Y a perdonar, exactamente. Porque hay como un mensaje muy fuerte, esto totalmente. De abracemos al otro, aprendamos a perdonar. Exactamente. Y Donald Trump tiene que decidir entre hoy, mañana o pasado, donde va a tener en una reunión del G7, los 7 países más industrializados del mundo, ¿cuál va a ser su postura con el cambio climático? Veamos qué le dijo el Papa, todavía no se sabe. Si esto pero puede la modificar indirecta o no. fue muy directa, lo llamó a prácticamente decir, sostengamos la postura de Obama, que era de firmar el Tratado de París. ¿Y qué le regaló Trump al Papa? Trump le regaló los libros de Martin Luther King. Ok, bueno, libros. Sí, libros. Intercambio de libros. ¿Diferencias, por ejemplo, que se pueden leer entre la visita de Trump al Papa y la visita de Mauricio Macri? Bueno, yo te diría que a mí lo que me llamó más la atención fue una similitud, que es, en la foto, hubo foto al principio y al final. En la foto de la entrada, la cara del Papa con Trump, que estaba muy sonriente, era muy parecida a la cara de la primera reunión del Papa con Mauricio. Una cara que había como un conflicto de no latente. Muchos amigos, exactamente. Cara de no me caes muy bien. Después se fue aflojando, sobre todo cuando le hizo una broma a Melania, que básicamente insinuó que Trump estaba gordo porque le dijo, ¿qué le das de comer a Trump? Así como un humor argentino, ¿no? Exactamente, sí. Y me parece que Melania no entendió bien, porque le preguntó potitza, que es como una torta de ¿Vos decís que por Eslovenia? el tul que tenía en la cabeza le costó entender? Ya vamos a hablar de este tema. Estamos un poco vamos nerviosa. a hablar de este protocolo. Pero a propósito de Melania, que esto obviamente es una broma, le volvió a sacar la mano a su marido, ¿no? En el ingreso al Vaticano. ¿Cómo leerlo? ¿Qué? Bueno, ¿Qué pasa? creo que no hace falta leer mucho en un matrimonio que hace 6 meses que está completamente separado. Porque en el momento que Trump ganó las elecciones, estuvo entre Washington y New York, y el 21 de enero asumió y Melania se quedó en New York porque necesitaba encontrarle un colegio. Quería que su hijo menor termine el colegio, que lo acaba de terminar, para recién mudarse a Washington.
Se va a mudar. Ahora, Sí. ¿cuál va a ser la intimidad de la relación? Es muy probable que sea tan distante como siempre. Ok, ahora vamos a hablar justamente con una persona, en unos minutos nada más, especialista en protocolo, para hablar particularmente de la vestimenta de Melania, que parecía una viuda, casi como de la Cosa Nostra, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que el protocolo indica que todas las mujeres, salvo las reinas católicas, tienen que ir vestidas de negro a visitar al Papa. No todas van cubiertas. Ambas fueron. Estaba Con esa Ivanka mantilla. también. Sí, exactamente. Se ve que la mantilla no te gusta mucho, ¿no? No, me Tenés impresiona un mucho para poco, me decir. parece como de otra época, pero bueno, ya vamos a averiguar de qué se trata. Bueno, Inés, gracias. Gracias a vos, Dolores. Bien, y ya estamos comunicados con Elisabetta Piqué, nuestra corresponsal en Italia, en Roma, que ha visto pasar a tantos papas, no tantos, pero presidentes y jefes de Estado sí. ¿Cómo estás, Elisabetta? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches. Mira, te quería preguntar en primer lugar, que has visto a tantos pasar por ahí. Cuando ven al Papa, prometen la paz del mundo, después salen, invaden países, tiran bombas, enriquecen, los echan por corruptos, pero son esas horas que estás con el Papa que estos hombres parecen como santos en la tierra en ese momento. No solo de Trump, sino lo que has visto pasar por el Vaticano. ¿Qué les pasa ahí y cómo son después? Bueno, es una pregunta muy difícil la que haces porque debería ser psiquiatra más que periodista. Lo que sí puedo decir, y es como hace muy poco recordó Inés, es que después de, digamos, un pasado turbulento entre más bien el candidato Trump y el Papa, que todos sabemos desde el comienzo de su pontificado, su visión del mundo, su llamado a la cultura del diálogo, su preocupación por este drama de los refugiados, de los migrantes. Estamos en una crisis que es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. De todas estas diferencias hemos visto que, bueno, que Trump salió como, no sé si convertido, pero bueno, creo que es bastante significativo siendo el presidente de la única superpotencia del mundo y con las implicancias que tiene una conversión, entre comillas, de Trump, una persona que, bueno, que hace muy pocos días en Arabia Saudita hizo una venta de miles de millones de dólares en armamento, Claro. bueno, que haga un tuit diciendo dejo el Vaticano más determinado que nunca de perseguir la paz en nuestro mundo, bueno, es significativo. Por supuesto, nadie espera que haya un milagro, una conversión inmediata, pero en el Vaticano están convencidos que ha sido un primer comienzo, se han visto, se han encontrado, ha habido al principio un momento gélido, diría, como recordaba Inés, a mí me pareció que el Papa tuvo un rostro muy parecido a ese primer encuentro tan comentado con el presidente Macri en febrero del año pasado, pero también es verdad que luego hubo la distensión, es como que se fueron aflojando los dos, y en el Vaticano había mucha satisfacción. Han dicho que fue un diálogo bueno, pero fue sobre todo el comienzo de una etapa con alguien con quien había habido estas rispideces, como recuerdan el año pasado, volviendo de regreso a México, sin mencionar a Trump, pero le hicieron la pregunta, bueno, ¿qué piensan usted de este candidato que está prometiendo levantar un muro entre la frontera de Estados Unidos y México? Y el Papa dijo, bueno, Sí. no me parece cristiano levantar muros. Después de eso había contestado Trump. Es decir, esto ha sido el comienzo de una nueva etapa con una administración que, bueno, que es bastante temida en Europa, que todo el mundo está viendo, bueno, qué pasa con este hombre, y creo que es importante que, bueno, seguramente el Vaticano, que está interesado en todos estos temas, que decía antes Inés, cambio climático, trascendió que Trump, que se reunió también y por mucho más tiempo con el segundo del Papa, el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado, con él estuvo 50 minutos, ahí directamente Parolin le dijo, bueno, por favor, digamos, hablaron del tema del cambio climático y le dijo, por favor, pidió no abandonar el tratado firmado en la cumbre de París sobre cambio climático, que es algo extremadamente importante. Se tocaron temas como Medio Oriente. Tampoco hay que olvidar que Trump llegaba desde Israel, donde se reunió con Benjamín Netanyahu, se reunió con lo que el Vaticano considera el Estado palestino, Sí. Mahmoud Abbas. Es decir, hay implicancias enormes en este encuentro, que es el inicio de un nuevo canal
de comunicación del Vaticano con la única superpotencia. Y en este sentido vamos a recordar también con Barack Obama había habido una sintonía, bueno, lo sabemos todos, recordamos también el viaje a Estados Unidos histórico y triunfal del Papa, sí, luego de pasar por Cuba, luego del deshielo, gracias a la mediación del Papa. Es decir, acá hay un cambio de administración muy importante. Elisabetta. Ahora es Trump, pero es el comienzo de un diálogo, yo lo llamo un deshielo entre el Vaticano y la Santa Sede, dos actores en el escenario internacional muy importantes. Elisabetta, más allá de las postales para los medios, las cámaras del Vaticano, toda la pose protocolar y diplomática, ¿qué se respiró realmente en esa reunión? Creo que en esta reunión, del lado del Vaticano están muy satisfechos porque, bueno, ha habido un diálogo bueno entre los dos. No se conocían. El Papa, recuerden también, volviendo hace muy poco de Fátima, que los periodistas le habíamos preguntado, bueno, ¿qué esperaba de este encuentro? El Papa dijo, bueno, quiero escuchar, no quiero juzgar antes de escuchar, y creo que ha habido eso, dos personas que por primera vez se ven, se conocen, se escuchan, y bueno, y empiezan un diálogo que puede ser muy positivo para el mundo, en un mundo que, recordemos, y seguramente el Papa le habló de la Tercera Guerra Mundial en pedazos, que está convencido que existe y que lo vemos. Claro. Pensemos en lo que pasó en Manchester y pensemos en que Siria cumplió 6 años de una guerra civil, que bueno, que las repercusiones Europa las está viendo, y sobre todo en Italia, que vemos 50.000 refugiados han llegado desde el 1 de enero a las costas de Italia. Es justamente decir, estamos viviendo tiempos... Sí. Por el atentado de Manchester de tan pocas horas, ¿hubo algún operativo de seguridad especial? Diría que especial ya es todo. Estamos viviendo en un periodo muy especial desde hace tiempo, el atentado contra Berlín, es decir, estos últimos atentados que ha habido. Recordemos también que hoy era un miércoles, día de audiencia general, donde llegan mínimo de 20.000 fieles de todo el mundo a la Plaza de San Pedro, es decir, que coincidió la seguridad que siempre hay desde hace, diría, un año en el Vaticano. La vía de la conciliación es una, lo que es la avenida que llega al Vaticano está cortada desde hace meses. Y a esto se sumó, por supuesto, el operativo impresionante que, como se podrán imaginar, paralizó por momentos, si bien fue una visita muy corta, relámpago, la de Trump, 19 horas, pero fue seguramente impresionante ver llegar a este cortejo de blindados con el famoso, esta famosa camioneta blindada que utiliza Trump llamada Beast, la bestia, que tiene un doble, así que uno ve pasar con las banderitas del Vaticano y de Estados Unidos, pero no se sabe dónde está, y un cortejo de 70 autos. ¡Qué bárbaro! Increíble. Con unos aparatos de seguridad que nosotros ni siquiera nos imaginamos, capaces de bloquear teléfonos, capaces de hacer cosas impresionantes, es decir, por supuesto, una seguridad jamás vista en Roma. Muy bien. Gracias, Elisabetta. Gracias.